Entonces, el problema que estamos queriendo enfrentar, les decía, tiene estos datos. Voy a volver a recalcar para los que estén recién entrando, salvajes. El número total de los elementos de una muestra, dice, son 500 balines, con media de 5,02 gramos, una desviación de 0,30, y se va a tomar en cuenta una población de 500 balines, pero una muestra de 100 de ellos, que han sido seguramente elegidos aleatoriamente. Bien, quiero hallar la probabilidad de que estos 100 en conjunto pesen o 496 hasta 500 gramos o más de 510 gramos, como dice el texto. Les estaba explicando antes de detenerme un poquito para la grabación. Les decía que aquí debo yo considerar la necesidad de calcular, obviamente, la media muestral y la desviación típica muestral. ¿Está bien? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque estoy hablando, reitero, otra vez de muestras. ¿Está bien? Muestras aleatorias. Entonces, es vital, es importante que yo calcule la media muestral. Aquí está, es igual a la media nomás. Eso ya hemos demostrado anteriormente, hemos visto. Entonces, la media muestral va a seguir siendo 5,02 gramos. O sea que acá yo puedo anotar que la media muestral va a seguir siendo 5,02 gramos. ¿Listo? Y en el caso de un trabajo sin reemplazamiento, ¿se recuerdan? Ya, entonces podemos utilizar esta expresión. Aquí se los estoy marcando un poquito. Esta. Para determinar la media muestral. Reemplazamos valores. Sigma viene a ser 0,30. Aquí está ese valor. Raíz de n, dice n es 100, tenemos 100 elementos en la muestra, aquí está ese valor. N sub p, los elementos de la población, 500, 100 n, que es el número de elementos de la muestra. N sub p, 500 menos 1. Verifíquemelo este valor, por favor, con su calculadora antes de seguir, por ahí hay algún error, pero nos está indicando el texto que el resultado de esta operación nos da 0,027 gramos. Revisen, por favor. ¿Está correcto? ¿Está bien? ¿Hay algún error? ¿Está bien? ¿Qué dice? Verifíquenmelo. Ese cálculo, por favor. ¿Está bien esto? ¿Está correcto? Señoritas jóvenes, ¿están ahí? Creo que estoy solo, yo me quedo solo. Doctor, disculpe, a mí me sale otro resultado. Entonces revisa, algo está mal. ¿Y el resto qué dicen? ¿O está bien lo que ella dice? Tal vez también esto está mal, no sabemos. Revisen, por favor. Lo primero que A mí tienen, me sale igual, ingeniero. este valor, 0,027. Sí, ingeniero. Ya, entonces está correcto. Pero verifiquen nomás, verifiquen. Primero se calcula esta raíz y luego multipliques por lo que está afuera, o también al revés, como quieras, pero igual va a salir el resultado. Ya. Ahora, ¿qué representa este valor? Voy a explicar rápidamente aquí a mi izquierda. Ya no tengo mucho espacio, pero voy a explicar rápidamente lo que hemos hallado hasta ahorita. Todavía no hemos entrado a los incisos. Tengo una muestra de cuántos dice, de 500, voy a anotar acá, 500 balines. Salva, siguen entrando tan tardes. 8:15 siguen entrando, siguen queriendo entrar. Ustedes sí que son bien salvajes. Ya. 500 elementos tiene la población, ¿no? De balines. De estos 500 balines se ha sacado una pequeña muestra de ¿cuánto? De 100. ¿Qué datos tenía? La media de la población y la desviación de la población, que son este y este valor. ¿Qué me han pedido en esta primera parte, antes de entrar a las probabilidades? Calcular la media muestral y la desviación muestral, que están acá y acá. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que de estos 100 balines yo calcule la probabilidad que su peso esté o bien entre 496 y 500 gramos o más de 510 gramos de esta muestra. Por eso es que necesito estos dos valores que son la media muestral y la desviación típica muestral, que como acabo de explicar ya hemos hallado previamente con las fórmulas correspondientes. ¿Está bien? Eso es lo que acabamos de hallar. Ahora, como lo que estamos haciendo ahorita
corresponde a un muestreo, necesito un análisis de muestreo, obviamente también tengo que ver, necesito la forma, la forma de calcular la probabilidad de ocurrencia de fenómenos, pero en la muestra, ojo, no en la población. Por eso he calculado estos valores. Ahora vayamos a eso. Ahora les pregunto algo bien básico, pero yo creo que me van a entender también ustedes rápidamente lo que voy a explicar. Si estamos diciendo que 100 balines van a pesar en el inciso A entre 496 y 500, ¿en cuánto tendría que variar un balín? No sé si me entienden la pregunta. Vuelvo a explicar y a preguntar. Si tenemos 100 balines que dice que deben pesar en total, en conjunto, entre 496 y 500 gramos, ¿no ve? Un hito de ellos, ¿cuánto podría pesar? Obviamente la centésima parte de esto. La centésima parte de 496 o la centésima parte de 500. En otras palabras, si yo considero un solo balín, tendría que variar entre 4,96 hasta 5 gramos. No sé si entienden por qué. Vuelvo a explicar. Si tenemos 100 balines, podemos hacer una regla de 3. Ustedes saben manejar reglas de 3, ¿no ve? De este colegio. Si tengo que 100 balines pesan 400, uno más. Pesan 496 gramos. ¿Ve? Eso dice el texto. Un balín pesará X. Regla de 3. ¿Cómo se saca ese X? Multiplicas 1 por 496, va a dar 496 y divides entre 100. Entre este valor, ¿cuánto da? 4,96. De ahí sale ese valor. ¿Ya? No sé si me están comprendiendo, espero que sí, pero si hubiera alguna duda, me tienen que avisar. De ahí sale ese valor. Bien, entonces, siguen ingresando, salvajes, siguen ingresando, ya son 8:20. Entonces, si 100 balines van a pesar entre 496 y 500, un balín tiene que pesar entre 4,96 y 5. Como he hallado estos valores, dividiendo entre 100. También puedo hacer mediante una regla de 3, simplemente resolviendo. Obviamente voy a sacar los valores que acabo de explicar. ¿Está bien? Entonces, en la curva normal, cuando nosotros vamos a la curva normal en el GeoGebra, lo único que hacemos es calcular la probabilidad de que un balín de todos los que estamos considerando, ¿no ve? De todos los que se está considerando, tengan un cierto comportamiento. Entonces, voy a hallar un Z para 4,96 y un Z para 5. Aquí está eso, fíjense, un Z. Ay, qué feito eso, pero bueno, un Z y otro Z. Para 4,90, no sé qué número será ese, 4,96 y para 5 gramos. ¿Listo? Aquí está el cálculo. Aquí está el cálculo, Z. Recordaré la fórmula para Z, les recuerdo. Z es el valor de la variable menos la media sobre la desviación típica. ¿No ve? Esa es la fórmula de transformación. Pero, como estamos hablando de muestras, estos dos son muestrales. Nada más. Listo, vengo acá. Fíjense, X para 4,96. Este sería el valor de X. Y acá, el valor de X sería obviamente 5 para el otro caso. Reemplazamos en vez de X, 4,96 menos la media muestral. Aquí está, 5,02 sobre la desviación muestral, que es 0,027, que está acá. Aquí hay un error por si acaso, este valor no existe, es 0,27, no, 0,027. Calcúlenmelo por favor este valor, 4,96 menos 5,02 entre 0,027. Este 0 no existe, lo estoy borrando por eso. Tendría que salir menos 2,22. ¿Está bien? Menos 2,22. Sí, está bien, ingeniero. Ya. Y acá en la última parte, aquí un error de type. Acá, para 5 gramos ahora vamos a calcular su Z. Reemplazo en vez de X, que es
5 menos la media muestral, que es 5.02, aquí está, sobre la desviación muestral, ojo que es 0.027. Verifíquemelo, este valor dice menos 0.74, dice. Verifíquemelo, por favor, ese valor, ya si está correcto, 0.74 negativo. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, con estos dos valores me voy a la curva normal, a la campana, digamos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna preguntita hasta ahí? Sí, una pregunta, no entiendo esta parte donde dice 4.96 menos 5,02. ¿De dónde sale ese 5,02? Este. Sí, Hola. ingeniero. Sale de acá, pues. Hemos dicho que la media muestral es igual a la media poblacional. Ah, La media poblacional es 5,02, entonces la media muestral también es 5,02. De ahí sale el 5,02. ¿Alguna otra pregunta? Porque esta es la desviación muestralia, ¿no? Que está en función también de la desviación poblacional, que es esta otra, ¿no? Que tenemos acá. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, por favor? Estamos grabando también, de hecho, el video, pero se supone que siempre puede haber alguna duda. De hecho, aquí está resuelto todo, ¿no? Voy a borrar estos garabatos que hemos hecho aquí, pero eran para explicar. Pero todo ya está aquí anotado, obviamente, ¿no? Estoy siguiendo el mismo proceso, solamente que detallando algunos elementos y explicando otros nada más. Y ya. ¿Alguna otra duda? ¿Se entendía hasta ahí? Con estos valores voy a ir a la curva normal, vamos a hallar el área y esa es la probabilidad. Y hemos acabado el inciso A. Vámonos a la curva normal. Voy a borrar estos valores, ya no necesito, solo necesito estos dos que acabamos de hallar y que coinciden con los que hemos anotado acá, ¿no? Menos 2.22 y menos 0.74. Voy a abrir entonces, vamos acá, el GeoGebra. Ya voy a abrir el GeoGebra. Abrimos el GeoGebra, ahí está. Tarda un poquito, como ya tengo estos valores, por eso no los he borrado, los voy a introducir directamente en el GeoGebra para el cálculo de las probabilidades, ¿ya? A ver, veremos entonces lo que nos presenta el texto ahora. Probabilidades, calculamos. Tarda un poquito, pero ya está abriendo. Sí, aquí está. GeoGebra. Bien, ahí está. Cuando tú abres el GeoGebra, se presenta esta interfaz. No tenemos estas opciones. Te vas a probabilidad. Ingresas a probabilidad y aparece la campana de Gauss. Cerramos esto y empezamos a trabajar con estos dos valores. Como hay dos valores, uno menor que es menos 2.22 y el otro que es un poco mayor, menos 0.74, utilizamos esta opción. Introduzco acá los valores. Menos 2.22, perdón, no funciona con coma, sino con punto, y menos 0.74. Menos, el signo falta, menos 0.74. Menos 2.22 a menos 0.74 y luego de meter Enter. Y aquí está la probabilidad. ¿Cuánto había sido la probabilidad de que ocurra eso? La probabilidad había sido de 0.2164, que equivale al 21.64%. Volvemos al texto y verificamos si es así. Vuelvo al textito. Aquí está el cálculo de Z y el cálculo de, en este caso, perdón, vamos a marcar acá el cálculo de la probabilidad. Justo, ¿no? El mismo valor, 0.2164. ¿No? Si yo regreso por un segundo al GeoGebra, es el valor que tenemos acá, 0.2164. Está correcto. Entonces, quiere decir eso que la probabilidad, ¿no? Aquí está la respuesta un poco. La probabilidad de que los 100 balines juntos, pesen entre 496 y 500 gramos había sido de 0.2164, que equivaldría casi al 22%, ¿no? Casi es un 22%, ¿ya? Esa es la respuesta. Preguntas hasta acá, por favor, alguna consulta.
Una pregunta. Una pregunta está acá. Falta el inciso B. Reitero, este problema es muy similar a lo que hemos hecho en el inciso A. Y también el martes, ¿no? El B también es muy similar a... Bien, vamos a ir al inciso B, por favor, y tienen que preguntar si hay alguna duda. No están preguntando, solo una de ustedes ha preguntado. Vamos al inciso B. ¿Qué nos pide el inciso B? Voy a leer un poquito. Dice el inciso B, calcular la probabilidad de que estos 100 balines pesen más de 510 gramos. O sea que X tome un valor mayor a 510 gramos. Pero ojo, estamos hablando de los 100 balines. ¿Cuánto pesaría un balín con esta lógica? Un balín sería el resultado de dividir los 510, que es el total, entre 100. ¿De dónde sale el 100? Obviamente de la cantidad total de balines. Entonces, uno solo de estos, esto voy a corregir un poquito porque es 510, dice, ¿no? Ya corrijo entonces. Uno solo de esos balines pesaría 5,1 gramos. A ver, revisen, si dividen esto. 510 entre 100 nos va a dar 5,1 gramos. Listo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora simplemente es calcular la probabilidad de que esto se cumpla para un balín. Y eso va a ser lo mismo que para los 100 balines. Entonces empezamos con 5,1 gramos acá. Voy a voy a hacer el cálculo acá nomás para no estar cambiando cada rato de hoja, subiendo y bajando, ¿ya? Habíamos dicho que Z, y aquí me van a ayudar con la calculadora, es igual a X menos la media muestral sobre la desviación típica muestral. Vamos a reemplazar valores acá para este proceso. ¿Cuánto va a ser X? Obviamente, X va a ser igual a 5,1 gramos. Eso es lo que espero hallar. ¿Cuál es la media muestral? Hace rato hemos hallado. Aquí está la media muestral, lo que le explicaba a su compañera. 5,02. 5,02. ¿Y cuál es la desviación muestral? Es esta, la que hemos hallado. 0,027. Cálculenmelo, por favor, ese valor. ¿Cuánto da? Creo que va a salir un valor negativo. 2,96. Menos 2,96. Ya, listo. Van a revisar, por favor. Si X tiene que tomar un valor mayor a 5,1 gramos, o sea, si un balincito tiene que pesar más de 5,1 gramos, entonces Z, ¿no ves? Z tendrá que ser también mayor a menos 2,96, que es el valor que sale de la estandarización. Doctor, Dime. no sale negativo, sale positivo. Sí, No ingeniero. sale con negativo. Sale positivo. ¿Positivo sale? Ah, ya, entonces, positivo Sí. 2,96. Sí, Ya, listo, entonces está bien ahí. Ahora sí está correcto, 2,96 positivo. Ya, listo, seguimos entonces ahora. sí. Reitero, ok, está bien entonces. Si X tiene que tomar un valor de 5,1 mayor a 5,1, ¿ya? Entonces eso quiere decir que Z tiene que tomar un valor mayor que 2,96. Entonces voy a borrar lo que ya no me interesa mucho tener. Con el valor de Z que acabo de hallar me voy al GeoGebra y hemos terminado el ejercicio. Ya, y con eso estaríamos acabando esta página. Entonces voy a ir a lo que es el GeoGebra, ¿está bien? Tenemos el GeoGebra. ¿Cuál de estas tres opciones? Obviamente esta. Se había explicado hace una clase o dos clases ya atrás, que esta opción se elige cuando tienes un Z, ¿no?, menor a una determinada cantidad. Esta cuando tienes dos valores. Esta cuando Z es mayor que una cantidad determinada. Estamos en ese caso. ¿Está bien? Z es mayor a una cantidad de 2,96. Y alguien está en fiesta, creo, ahí se escucha bajos, no sé qué cosas estarán haciendo salvajes. Ya. Reemplazamos entonces acá. Ya, los valores correspondientes. Acá, vengo acá, apretamos en la opción correspondiente.
ingresamos el valor de 2.96. 2.96. Eso es casi 3. Entonces estamos hablando de esta porción. Miren, de aquí para la derecha. Entonces pinta prácticamente casi nada, ¿no? Miren, es una porción muy pequeña que está pintada. No sé si la pueden notar en este sector. Se los voy a marcar porque es casi innotable. Esta es la sección. Aquí un poquito se nota, pero a partir de ahí prácticamente cero. Entonces la región es muy pequeña. ¿Cuánto vale? Aquí está el valor correspondiente a esto. Ya colocamos 2.96, ¿sí? Y enter. La probabilidad de que eso ocurra entonces había sido apenas del 0.0015, que equivale al 0.15%, ¿no? Su equivalente en este caso en números ponderados, en porcentaje, vendría a ser de 0.15%, que es casi cero, ¿no? Casi 0%. Entonces, es muy improbable que ocurra eso, en otras palabras, es muy baja la probabilidad de que eso ocurra. Entonces, venimos acá al texto y verificaremos si el valor que nos plantea el GeoGebra es correcto. Aquí dice que es 0.0015. Veremos acá en la parte inferior, aquí está el gráfico, fíjense, es una porción muy pequeña. Y efectivamente, ¿no? Como pueden observar aquí en la parte inferior, la probabilidad de que ocurra eso es del 0.0015. Esa es la probabilidad, dice, buscada. ¿Qué significa esto? Que es prácticamente nula la probabilidad de que los 100 balines juntos pesen más de 510 gramos. Esa es la interpretación de este problema. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el inciso B, por favor? Porque he transformado, ¿no ve? El problema en unidades estándar en esta parte, ¿no? Del trabajo. O sea, hemos trabajado para un X mayor a 5,10. Entonces hemos hallado su Z, que es igual a esto. Con este valor de 2,96 hemos hallado en el GeoGebra directamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y siguen ingresando. Ya es las 20:32, siguen ingresando. Ya no los voy a dejar entrar. Lo siento. Es muy tarde, demasiado, exageradamente tarde. Se han acostumbrado a llegar tarde ustedes. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Una consulta hasta acá. Si hay alguna duda, tienen que preguntarme, por favor. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Nada. No, ingeniero. Creo que no. Ok. Hasta aquí sería el tema de muestreo. En base a esto que hemos hecho con la curva normal y muestreo, les voy a mandar una práctica no creo hoy, mañana yo creo que ya voy a publicar. Y ahí la van a resolver en el curso de esta semana. Hoy día vamos a ingresar a un nuevo tema, además. Para eso necesito hacerles una pregunta y espero que me la respondan en lo posible. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una hipótesis? ¿Han escuchado hablar de esa palabra? ¿Qué es una hipótesis? ¿Posibles respuestas a una pregunta? Ya. Sí, son supuestos, ¿no? Supuestos que se enuncian, o sea, se lanzan, se enuncian, ¿no? Y que tienden, como decía su compañera, a dar respuesta a una investigación. Esto está muy ligado a la investigación científica. Entonces, cuando nosotros hablamos de un supuesto, ¿no es cierto? Algo que yo creo, supongo que puede ocurrir, estamos hablando también de probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Un tema muy importante dentro de lo que es la estadística es justamente las pruebas de hipótesis, así se conoce. ¿Qué son las pruebas de hipótesis? ¿Y qué son las hipótesis? Y acabo de decir que es una hipótesis, un enunciado, un supuesto que necesita ser demostrado. Por ejemplo, si yo tengo, una visita a un colegio y descubro que hay bullying, ¿cuáles serán las razones para que exista bullying? Eso solo lo voy a descubrir en el momento en el que yo visite el colegio, indague
mediante cuestionarios, entrevistas, etcétera, y pueda ver qué es lo que está ocurriendo ahí adentro, ver cuál es la razón para la que se presenta ese caso. Pero, obviamente, por lógica, ya puedo al principio presuponer algo, ¿no? Suponer que puede haber una causa original. Ahora, ¿cuál puede ser? Pueden ser varias. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir que puede ser tal vez que yo diga, bueno, parece que el bullying en este colegio se debe a razones socioeconómicas. O sea que la gente aquí se trata de una forma inadecuada por el tema fundamentalmente socioeconómico, por el dinero, básicamente, ¿no? De acuerdo al estatus económico que tengan, entonces van discriminando, van lastimando, van ofendiendo a las personas dentro de este colegio. Pero esa es una presunción, ¿se dan cuenta? Es un supuesto. No quiere decir que ya de entrada esa es la razón. Tendré que estar meses ahí seguramente para descubrir si realmente esa es la razón. Vayámonos a su campo de trabajo. ¿Cómo descubriré qué es lo que está produciendo? Esto les lanzaba como una cuestionante hace algunos meses, 2, 3 meses atrás. ¿Cómo descubriré cuál es la razón para que en Huanuni, por ejemplo, haya chicos con leucemia? Jóvenes y señoritas y mayores con leucemia. ¿Cuál será? Puedo suponer, ¿no? Que quizá una de las razones para las que se genere aquello sea la contaminación ambiental, por ejemplo. Esa podría ser una posible respuesta al fenómeno. Listo, entonces, esto que estamos conversando se conoce en el campo de la estadística como hipótesis. Y el trabajo que les voy a enseñar desde la próxima semana, martes concretamente, es a hacer pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis consisten en aceptar, luego obviamente de rechazar, luego de realizar la prueba, aceptar o rechazar la hipótesis como tal. No puede que me esté equivocando y quizá en Huanuni no sea la causa de la leucemia presente en la población, la contaminación, quizás sea otra, ¿no? Pero ¿cuál será? Ahí está el problema, ¿no? Puede ser una causa totalmente diferente. Entonces, dentro de las pruebas de hipótesis hay dos posibilidades, ¿ya? De aceptar la hipótesis, porque obviamente está correcta, o de rechazarla, porque obviamente la he planteado incorrectamente y al final del proceso investigativo resulta que no se verifica lo que yo planteaba o lo que pensaba. Ahora, en todas las áreas del conocimiento, hablamos de su área de formación, bioquímica, medicina, ingeniería, economía, etcétera, derecho. En los proyectos o en las tesis de grado generalmente se recurre a la investigación científica y por tanto tienes que tener ahí objetivos, etcétera, todo un marco normativo que se tiene ahí para presentar dentro de cada universidad y generalmente siempre está ahí de por medio de la hipótesis, que tienes tú que plantear y contrastar con la realidad. De eso se trata lo que vamos a hacer la próxima semana, de revisar, de verificar cuál es la forma de validar, ya, esa es la palabra de validar, o sea, dar como válida una determinada hipótesis, un determinado supuesto, o en su caso rechazarlo. Y eso tiene que ver harto con el muestreo, ¿saben por qué? Por una razón simple, porque a veces en un proceso de investigación resulta que no puedo trabajar con todos los elementos de la población, sean objetos, sean personas, sean animales, sean lo que sea. A veces la cantidad de elementos, de personas, de objetos o sujetos involucrados es enorme. Entonces, ¿qué debo hacer? Nuevamente les explico, muestrear, sacar muestras, ¿ve? Y en base a los datos, como en este ejemplo que acabamos de resolver, en base a los datos que obtengamos de la muestra, ¿no? Poder verificar si efectivamente, ¿no es cierto?, se puede aceptar una determinada hipótesis.